A ver, el feminismo como herramienta del capitalismo. El título es fuerte, ¿no? Suena a provocación. Pero bueno, la tesis que vamos a empezar a desarmar hoy es puramente económica. No se trata de un juicio moral. Es el punto de partida para analizar una de las estructuras menos discutidas que, sin embargo, le dan forma a nuestro mercado laboral actual. Este es el primero de 4 segmentos. Y en esta primera parte nos vamos a meter de lleno en lo que llamamos la trampa. ¿Qué es? Bueno, es el mecanismo económico fundamental que, según esta teoría, se esconde detrás de uno de los cambios sociales más importantes del siglo XX. Entender esto es clave para todo lo que viene después. Bien, vamos directo al grano. Antes que nada, es fundamental aclarar algo. Este análisis no está aquí para cuestionar derechos ni luchas sociales legítimas. El objetivo es otro, completamente distinto. Se trata de desarmar, de entender los resultados económicos, muchas veces inesperados, que este cambio estructural trajo consigo. Y para poder entenderlo, tenemos que empezar por lo más básico, por la lógica pura y dura del sistema capitalista. Un principio económico súper simple que en realidad no tiene ninguna ideología. Estamos hablando de la famosísima ley de oferta y demanda, pero aplicada al trabajo. Esto es economía básica, un pilar fundamental. El valor del trabajo, o sea, el salario, funciona igual que el precio de la leche o del pan. ¿De qué depende? Pues de cuánta gente hay disponible para trabajar, la oferta, y de cuántos puestos de trabajo hay para llenar, la demanda. Así de simple. Este cuadro lo deja clarísimo. Si hay pocos trabajadores, si la mano de obra escasea, bueno, ellos tienen el poder. Pueden negociar mejores sueldos, mejores condiciones. Pero, ¿qué pasa si es al revés? Si sobran trabajadores compitiendo por los mismos puestos, el poder de negociación cambia de lado. Pasa al empleador. Y el resultado es casi inevitable. Los salarios bajan o, en el mejor de los casos, se estancan. Esto crea un incentivo constante, permanente, para que el capital busque siempre la manera de ampliar la oferta de trabajadores. Y ojo, esta búsqueda de más y más mano de obra no es algo de ahora. A lo largo de la historia, el capital ha utilizado un montón de estrategias distintas para mantener esa oferta de trabajadores lo más alta posible. Miren esta tabla. Aquí vemos algunos de los mecanismos más conocidos: la migración, la creación de ejércitos gigantes de trabajadores informales, el ataque para debilitar a los sindicatos, la automatización. Todos conocidos. Pero fíjense en el último punto, el que está resaltado: la incorporación masiva de la mujer al mercado. Si lo pensamos en términos puramente numéricos, este fue el mecanismo de expansión más grande de todos. O sea, literalmente, casi de un día para el otro se duplicó la fuerza laboral potencial de los países. Y aquí es donde la historia se pone interesante para América Latina. En nuestra región, a diferencia de otros lugares, estos mecanismos no pasaron uno después del otro, no, se dieron todos juntos al mismo tiempo. Tuvimos alta informalidad, sindicatos débiles, automatización y, en paralelo a todo eso, la entrada masiva de la mujer al mundo del trabajo. El efecto combinado de todo esto, como dice el texto, fue devastador para el poder de negociación salarial del trabajador promedio. Con esto llegamos al corazón del argumento, a la idea de cómo una lucha social, que era totalmente legítima por la igualdad de derechos, terminó generando un resultado económico que fue increíblemente funcional para el sistema capitalista. Esta cita es de Nancy Fraser, una de las filósofas feministas más importantes y respetadas del mundo. Y su tesis, que es muy controversial, no habla de una conspiración. Lo que ella argumenta es que las demandas del feminismo de los años 60 y 70, como la autonomía económica o la igualdad en el trabajo, fueron como absorbidas por la lógica neoliberal. Se les quitó su potencial más radical y al final terminaron sirviendo para justificar justo lo que el sistema necesitaba: más competencia laboral para que los salarios no subieran. Para entender esto, hay una pieza oculta que es fundamental: el trabajo doméstico no remunerado. Desde la perspectiva del marxismo feminista, esto nunca fue no hacer nada. Era trabajo real, un trabajo económicamente vital que criaba, cuidaba y sostenía la fuerza laboral, tanto la actual como la futura.
Un trabajo invisible para las cuentas nacionales, para el PIB, pero sin el cual todo el sistema se venía abajo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando la mujer entra masivamente al mercado, el sistema gana millones de nuevos trabajadores. Una noticia genial para el capital, pero el sistema nunca pagó el costo del trabajo de cuidado que antes se hacía gratis en casa. Ese trabajo no es que desapareció por arte de magia. Se reorganizó, muchas veces pasando a otras mujeres en condiciones todavía más precarias. En resumen, el sistema se llevó todo el beneficio, pero sin asumir el costo real. Para que nos hagamos una idea de la escala de este fenómeno, miremos las cifras de Estados Unidos, que están muy bien documentadas y sirven de referencia. La participación laboral femenina saltó de casi un 34% en 1950 a prácticamente un 60% en 1998. Es un cambio demográfico brutal en menos de 50 años. Y lo más interesante es que este periodo coincide justo con el momento en que los salarios reales en los países desarrollados empezaron a estancarse, a quedarse quietos, a pesar de que la productividad seguía aumentando. Ok, hasta ahora lo que tenemos es una teoría que tiene una lógica interna muy sólida. Hemos descrito el mecanismo, pieza por pieza, paso a paso. Pero claro, una teoría, por muy coherente que sea, no es suficiente. Por más elegante y lógica que parezca la explicación, necesita la prueba de fuego, la evidencia, los datos duros. La lógica del sistema parece clara, ¿sí? Pero, ¿qué pasó en la realidad? Y esa es la pregunta que nos deja en la puerta del próximo segmento. Más allá de toda la teoría, ¿qué dicen los datos reales? ¿Hay evidencia concreta, palpable, de que los salarios en América Latina efectivamente se deprimieron justo durante el periodo de mayor incorporación de la mujer al trabajo? Esa respuesta la vamos a buscar en la segunda parte. Habíamos dejado una pregunta en el aire. ¿Existe evidencia real, dura, que sostenga esta tesis? Bueno, la respuesta es un sí, y es un sí contundente. Vamos a meternos de lleno en los datos que lo demuestran. Y es que los números son realmente claros, vienen de todos lados. Organismos internacionales, estudios académicos que son de lo más serios, análisis económicos. O sea, no estamos hablando de una simple coincidencia. Lo que vamos a ver es una serie de datos que cuando los juntamos uno al lado del otro, pintan un cuadro increíblemente nítido. Un fenómeno global, sí, pero con consecuencias muy locales, muy personales. El primer pilar de toda esta evidencia es simplemente la escala del cambio. A ver, el ingreso masivo de las mujeres al mercado de trabajo no fue algo gradual, fue un verdadero tsunami demográfico y económico. Reconfiguró el mundo. Y en nuestra región, en América Latina, este proceso tuvo un ritmo y unas características muy particulares. Miremos esta cifra, 52%. ¿Qué es esto? Son datos de la CEPAL, nada menos. Nos dicen que la participación laboral de las mujeres en la región pasó de ser apenas un 24% allá por los 90 a un pico del 52% en 2018. O sea, más que se duplicó. Pensemos un segundo en lo que eso significa. En menos de 30 años, la mitad de la población que históricamente estaba fuera del mercado laboral remunerado se metió de lleno en él. Pero acá viene lo interesante. No es solo el número, es la velocidad. El mismo informe de la CEPAL, junto con la OIT, muestra que este ritmo de incorporación fue mucho, pero mucho más rápido, más acelerado acá en América Latina que en los países desarrollados. Allá fue un proceso más paulatino. Acá fue una irrupción, casi de golpe, en un mercado de trabajo que ya de por sí era muchísimo más precario. Y bueno, aquí es donde la cosa se pone seria, porque pasamos de la escala del cambio a su efecto directo. A ver, una cosa es ver dos tendencias que ocurren al mismo tiempo, y otra muy distinta es probar que una causó la otra. Para eso necesitamos estudios que demuestren causalidad. Y la buena noticia, para este análisis, es que existen. Hay un estudio clave, publicado en una de las revistas más respetadas de economía del trabajo, el Journal of Labor Economics. Lo que hicieron fue aislar la variable, para que no hubiera dudas, y los resultados son demoledores. Fíjense, por cada 10 puntos que aumentaba la proporción de mujeres en un sector, los salarios caían para todos, de inmediato. Un 8% para los hombres, un 7% para las mujeres, y a 10 años, como vemos en la tabla, la caída era todavía peor. Entonces, el punto central es este.
El mecanismo principal no es necesariamente que a las mujeres se les pagaba menos solo por ser mujeres, aunque eso también pasa, claro. El motor de este fenómeno es algo mucho más básico, más crudo. Es la ley de oferta y demanda, simple y pura, aplicada al trabajo. Si de repente duplicas la oferta de mano de obra disponible, el precio de esa mano de obra, o sea, el salario de todas las personas, inevitablemente va a bajar. Es mecánica de mercado. Pero quizás la evidencia más fuerte, la más irrefutable de todas, no es solo que los salarios se estancaron o cayeron. Es la brecha, la enorme, la creciente brecha que se abrió entre lo que la gente produce y lo que se le paga por producirlo. Esta brecha es, por decirlo de alguna manera, la prueba del delito. Nos muestra con una claridad total quién se quedó con todo el valor que generó esa nueva fuerza de trabajo. Para entender la magnitud de esto, usemos el caso de Estados Unidos como un ejemplo bien documentado. Entre 1979 y 2019, la productividad por trabajador, o sea, el valor que cada persona generaba por hora, aumentó casi un 60%. ¡60%! Ahora, en ese mismo periodo de tiempo, ¿cuánto aumentó el sueldo del trabajador promedio? Apenas un 13.7%. Es una desconexión total. La gente producía muchísimo más, generaba mucha más riqueza, pero su paga no reflejaba para nada ese aumento. Entonces, ¿a dónde fue a parar esa diferencia, esa brecha de 46 puntos entre lo que se produjo y lo que se pagó? No se evaporó en el aire, fue directo a las ganancias del capital. Y este punto es clave, porque si esto pasó en una de las economías más ricas del mundo, con sindicatos y ciertas protecciones, la lógica nos dice que en América Latina, donde se partía de salarios mucho más bajos y con una protección laboral casi nula, esa porción que se llevó el capital fue muchísimo más grande. Ahora bajemos todo esto a la tierra. ¿Cómo se traduce esta macroeconomía en la vida de todos los días, en la vida de las familias? Porque todos estos números, estos porcentajes, tienen una consecuencia directa y muy concreta. El modelo de familia que se podía sostener con un solo ingreso simplemente colapsó, se volvió inviable. Miremos estos datos para países desarrollados. En 1960, solo una de cada 4 familias, el 25%, necesitaba 2 salarios para vivir. Para el 2012, esa cifra saltó al 60%. Hoy en día, 2/3 de las familias con hijos tienen a ambos padres trabajando por pura necesidad económica. Ya no es una simple elección de desarrollo personal, es que con el salario de una persona sencillamente no alcanza. Y una vez más, tenemos que hacer la distinción regional, porque es fundamental. En América Latina, este fenómeno fue todavía más fuerte, más agudo. Con salarios de partida mucho más bajos, la mujer latinoamericana no se incorporó al mercado laboral por comodidad o como una opción más. Lo hizo por una necesidad imperiosa de complementar un ingreso familiar que se volvía mes a mes más y más insuficiente. Por supuesto, un análisis honesto tiene que considerar las críticas a esta tesis. Claro que existen contraargumentos, y es importante ponerlos sobre la mesa para tener el panorama completo y no ser dogmáticos. Hay 2 críticas principales. La primera dice, bueno, pero el ingreso de la mujer al trabajo también creó nueva demanda. Al tener su propio dinero, se convirtieron en consumidoras, y eso hizo crecer la economía. La segunda plantea que la causa y el efecto están al revés, que los salarios cayeron primero por otras cosas, como la globalización o la tecnología, y que esa caída de salarios forzó a las mujeres a salir a buscar trabajo. Y la verdad es que ambos puntos tienen bastante sentido, pero no invalidan la tesis central. ¿Por qué? Porque no son excluyentes. Lo más probable es que todo sea cierto al mismo tiempo. Claro que hubo más consumo, pero la brecha entre productividad y salario nos grita que la riqueza generada no fue a los trabajadores. Y sobre la causalidad, lo más seguro es que ambos procesos se hayan retroalimentado. Los salarios bajan, lo que empuja a más mujeres a trabajar, y más mujeres trabajando presionan los salarios aún más a la baja. No es una línea recta, es un círculo vicioso. Entonces, los datos globales y los estudios de causalidad confirman el mecanismo. La cosa funciona así, pero la situación se vuelve mucho más grave cuando ponemos la lupa sobre nuestra región. América Latina no entró a este proceso con sindicatos fuertes, ni con estados de bienestar robustos, ni con salarios dignos. Llegó con informalidad, con precariedad, con una desigualdad estructural histórica.
Así que la pregunta que nos queda resonando, y es una pregunta fuerte, es, si todo esto pasó en países con mayor protección laboral, ¿qué ocurrió entonces en nuestra región, donde los trabajadores empezaron desde mucho, mucho más abajo? En las últimas décadas fuimos testigos de un cambio masivo, uno de los más grandes en la historia social de América Latina, la incorporación de millones de mujeres al mundo laboral. Ahora, uno pensaría que esto es, en principio, algo totalmente positivo. Pero, ¿por qué en esta región las consecuencias fueron tan particularmente duras? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a analizar por qué. Ok, para que quede claro desde el principio, la idea central es esta. El mecanismo económico global que venimos analizando funcionó en Latinoamérica con la misma lógica que en el resto del mundo. El tema es que las condiciones de partida acá eran mucho más frágiles. Y eso hizo que los resultados para la clase trabajadora fueran infinitamente más adversos. Y no es porque la economía de la región funcione con otras reglas, para nada. La clave, el meollo del asunto, es que la región ya era estructuralmente vulnerable. Era casi como un terreno preparado para que el impacto de este shock laboral fuera muchísimo mayor. Y esta vulnerabilidad y esta fragilidad se sostenía sobre tres pilares gigantes. Primero, una informalidad laboral masiva, o sea, millones de personas trabajando sin ningún tipo de protección. Segundo, sistemas de seguridad social muy débiles o directamente inexistentes para la gran mayoría. Y tercero, sindicatos históricamente debilitados, sin poder real para negociar condiciones. Una tormenta perfecta. Perfecto. Ahora sí, vamos a los datos duros. Nos metemos de lleno en las cifras de la CEPAL que documentan una transformación del mercado laboral que es de verdad asombrosa por lo rápida y masiva que fue. Para que tengamos una idea clara del punto de partida, en la década de los 90, la participación promedio de las mujeres en el mercado laboral de la región era de apenas un 24%, un número realmente bajo. Pero atención a este salto. En solo 3 décadas esa cifra se disparó. ¡Pum! Más que se duplicó, llegando a casi el 52% para el año 2018. Es un cambio demográfico descomunal en un periodo de tiempo cortísimo. Y acá está el dato que lo cambia todo. Este crecimiento explosivo ocurrió mucho, pero mucho más rápido que en las naciones desarrolladas. Es como si de repente se hubieran abierto las compuertas y la oferta de mano de obra hubiese inundado el mercado en un tiempo récord. Entonces, tenemos este escenario, más gente trabajando que nunca en la historia de la región. Pero esto creó una paradoja tremenda, una desconexión total y a veces hasta brutal entre lo que la gente producía con su trabajo y lo que realmente se le pagaba por él. Y ojo, que esto no es una opinión. Miren lo que encontraron 2 organismos del peso de la CEPAL y la OIT. En 13 de 18 países analizados, la porción de la torta del PBI que iba a los salarios se hizo más chica. En resumen, la gente producía más, pero recibía una tajada cada vez menor de esa riqueza que generaba. Este gráfico es básicamente la radiografía del problema. Es el corazón de todo este asunto. La productividad, es decir, el valor de lo que se produce, subió. Pero el salario real, lo que la gente se lleva al bolsillo, se quedó estancado o, en muchísimos casos, directamente cayó. La brecha entre esas dos barras es la historia económica de la región en estas décadas. Y si miramos la foto a largo plazo, con este dato de la CEPAL, la perspectiva es todavía más dura. En 1950 se necesitaban 2 horas y media de trabajo en América Latina para producir el valor equivalente a 1 hora en un país desarrollado. Bueno, hoy se necesitan casi 4. Lejos de cerrarse, la brecha de productividad se convirtió en un abismo. El punto crucial entonces es este. Partimos de un contexto de productividad estructuralmente baja, y a eso le sumamos el doble de mano de obra disponible. La consecuencia económica es casi matemática, una presión potentísima para que los salarios bajaran, o al menos no subieran. Una presión mucho más fuerte que en cualquier otra parte del mundo. Bueno, hasta ahora vimos el panorama general, pero ahora vamos a bajar a tierra. Vamos a ver cómo esta tendencia se vivió en la realidad concreta de cada país. Porque si bien el mecanismo fue el mismo, tuvo matices y sabores distintos en cada lugar. Y el mapa es revelador. Miremos Argentina, donde la inflación crónica simplemente pulveriza los salarios reales. O Brasil, con un mercado súper segmentado por raza y género. En Chile, a pesar del enorme crecimiento de la participación femenina, la desigualdad sigue siendo altísima. La historia en Colombia y México es la de la incorporación masiva de mujeres a sectores de servicios precarios sin protección. En Perú, alta informalidad y salarios reales a la baja. Guatemala tiene el récord regional de trabajadores de baja remuneración.
Incluso Uruguay, que tiene la mejor protección social de la región, vio caer su salario real en 2022. Bolivia es casi la única, pequeñísima excepción, pero en un océano de informalidad. La tendencia, como vemos, es abrumadoramente clara. Y todo esto que vimos nos lleva directamente al factor clave, al elemento que agarra todos estos problemas y los multiplica, los amplifica hasta hacer que el caso de América Latina sea verdaderamente único, la informalidad laboral masiva. Y cuando hablamos de informalidad, ¿de qué estamos hablando exactamente? Estamos hablando de trabajar completamente por fuera del sistema. Sin contrato, sin seguro de salud, sin aportes para una futura pensión, sin afiliación a un sindicato, sin ninguna protección legal. Es la vulnerabilidad en estado puro. Y esto nos lleva al centro de la cuestión. La inmensa mayoría de esta nueva y gigantesca fuerza laboral femenina no entró a la economía por la puerta grande del empleo formal y protegido. Entró por el costado, por el sector más desprotegido, más vulnerable y más precario de todos. Y no, que nadie se equivoque. Esto no es un problema temporal, un bug del sistema que se va a corregir solo. La propia Organización Internacional del Trabajo lo confirma. La informalidad es una característica estructural, casi permanente de la economía de la región, que décadas y décadas de políticas públicas no han logrado cambiar de forma significativa. El panorama que pintan todos estos datos económicos es claro, es duro, es contundente, la tesis se sostiene por sí sola. Pero esa no es toda la historia. Si nos quedamos acá, nos estamos perdiendo una dimensión fundamental, quizás la más importante de todas, que queda completamente fuera de los gráficos y las estadísticas. La pregunta que queda flotando es, ¿pero el impacto económico es todo? ¿Qué le pasó al hogar, a los hijos, al tejido social, cuando la mujer salió a trabajar y nadie, absolutamente nadie, la reemplazó en esas funciones que históricamente sostenían a la familia? Bueno, llegamos al segmento final de nuestro análisis. Ahora es cuando conectamos todos los datos económicos que vimos con sus consecuencias en el mundo real, para tratar de responder la pregunta definitiva: ¿quién ganó realmente con todo esto? A ver, vamos a meternos de lleno en esto, porque ¿qué pasa si el análisis económico es solo la mitad de la historia? Hay una dimensión que los números, la macroeconomía, apenas rozan: el costo social. Y es inmenso. En esta parte vamos a explorar una idea que es central para entender todo. Cómo el sistema de capital se benefició de tener 2 ingresos por hogar, pero nunca pagó por el vacío social que ese mismo cambio provocó. Entonces, y quiero que esto quede clarísimo, el punto crucial aquí no es si las mujeres deben trabajar o no. Ese no es el debate. El tema es cómo un sistema entero cosechó un beneficio económico gigantesco y simplemente transfirió los costos sociales asociados a la sociedad. Se quedó con las ganancias y dejó la factura para que la pagaran otros. Ahora, vayamos al impacto humano, al día a día. Y para eso hay que empezar con un concepto que define la experiencia de miles de personas, sobre todo mujeres: la famosa doble jornada. La filósofa Nancy Fraser lo documentó con una lucidez increíble. Ella se dio cuenta de que las mujeres no es que sustituyeron un trabajo por otro, no, acumularon trabajo, empezaron a trabajar el doble o incluso más, sin que el bienestar del hogar aumentara en la misma medida. Y esto no es solo una teoría, ¿eh? Ojo con esto, los datos de la CEPAL y la OIT para América Latina lo confirman con números duros. La data muestra, sin lugar a dudas, que cuando las mujeres consiguen un trabajo pago, no abandonan el trabajo de cuidado, simplemente lo suman creando esa doble carga. Dicho de una forma más directa, el sistema logró una especie de 2 por 1. Duplicó la mano de obra disponible por cada hogar. Pero la promesa de que las familias vivirían el doble de bien, esa promesa nunca se materializó del todo, ni cerca. Y claro, esta presión económica tiene un efecto directo, medible, en el corazón de la familia, y muy específicamente en los hijos. Las fuentes que tenemos acá son contundentes: informes del Departamento de Justicia de Estados Unidos y metaanálisis de los Institutos Nacionales de Salud. Todos establecen una correlación muy clara. El vínculo es directo, no hay mucha vuelta que darle. El sistema creó las condiciones económicas que obligaron a ambos padres a salir de casa por largas horas, sin asumir ninguna responsabilidad por lo que eso significaba para la crianza y la supervisión de la siguiente generación. Para la mayoría, no fue una elección libre, fue una necesidad económica pura y dura.
Y fíjense que esto no termina ahí. Esta misma lógica se integra en un proceso todavía más grande y sistémico, la automatización, porque la lógica que opera aquí es, en el fondo, exactamente la misma. Este cuadro lo ilustra de una forma brillante, ¿no? Es un paralelismo estructural casi perfecto. Si la incorporación masiva de las mujeres fue el primer gran movimiento para expandir la oferta de trabajo y, por lo tanto, presionar los salarios a la baja, la automatización es el segundo paso. Dos procesos distintos en la forma, pero que cumplen la misma función económica: aumentar la competencia por el trabajo para mantener los costos laborales bajos. Y lo más revelador de todo es que estos dos procesos ocurrieron casi al mismo tiempo, en paralelo. Su efecto combinado fue lo que generó ese estancamiento salarial histórico que vimos en los segmentos anteriores. Y ahora, la inteligencia artificial no solo continúa con el proceso, sino que lo acelera, amenazando ya no solo el trabajo manual, sino también el intelectual. Muy bien, llegó el momento de unir todos los hilos de este análisis de 4 partes. Vamos a armar el rompecabezas completo para llegar ahora sí al veredicto final. Sigamos la secuencia lógica, paso por paso, para ver el cuadro completo. 1. El sistema tiene un incentivo de base para expandir la oferta de trabajo y así bajar los costos. 2. En el siglo XX, el mayor reservorio de mano de obra sin explotar eran las mujeres. 3. El feminismo liberal da la justificación moral e ideológica perfecta. 4. Los salarios se estancan y ya no alcanza con el ingreso de una sola persona. 5. Como consecuencia, las mujeres asumen la doble jornada. 6. La sociedad en su conjunto paga un costo que no figura en ningún balance. Y 7. La automatización y la IA llegan para amplificar todo este proceso. La secuencia es impecable. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Después de examinar toda la evidencia, desde los datos de CEPAL hasta los análisis del Economic Policy Institute, la conclusión es dura, pero es inevitable. El gran ganador de este proceso histórico no fueron las familias trabajadoras. El capital consiguió lo que quería: mano de obra más abundante y más barata. Mientras tanto, hombres y mujeres por igual perdieron poder adquisitivo y estabilidad. Y este análisis nos deja flotando una última pregunta. Una pregunta que es incómoda, pero fundamental. ¿Por qué en un mundo donde hay más gente trabajando que nunca y la productividad está por las nubes, la mayoría de las familias trabajadoras sienten que viven peor que hace 50 años? La respuesta, al parecer, no está en la falta de esfuerzo de la gente, como sugieren todos los datos. La respuesta yace en quién se quedó con todas las ganancias que generaron ese esfuerzo y esa productividad récord.